Buenas tardes, ya estamos de regreso a el último panel de nuestro congreso. En esta ocasión les toca al segmento de la sede noroeste panel, el cambio climático y sus impactos en la pesca y acuicultura en el noroeste de México. Participan el doctor Ricardo García Morales del CIBNOR Nayarit, la doctora Teresa Cavazos del CICESE Ensenada, el doctor Daniel Bernardo Yuch Cota del CIBNOR La Paz, el doctor Luis Rafael Martínez Córdoba de Unison, el maestro Juan René Quimbar Acosta y la doctora Carmen Isela Ortega Rosa de la UES. Adelante, por favor, bienvenidos. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos y gracias al Congreso, al panel, al programa por darnos este espacio a la sede noroeste. A nombre de todo el comité organizador que año con año estamos acompañándolos, ¿no? en este Congreso, pues les damos las gracias, ¿no? Y sobre todo, pues a los asistentes, gracias por acompañarnos. En esta ocasión, como bien nos comentaban, vamos a tener un panel, un segmento interesante sobre el cambio climático y sus impactos en la pesca y acuicultura en el noroeste de México. Ahorita pues acaban de presentar a los diferentes panelistas y la mecánica de este panel es que cada ponente van a empezar en ese orden. Primero el doctor Ricardo García, después la doctora Teresa Cavazos, el doctor Daniel Yuch y luego el doctor Rafael Martínez para terminar con el maestro en ciencias Juan René Quimbar. Van a hacer su presentación, después yo les haré una ronda de preguntas y obviamente si tenemos tiempo todavía en este segmento, pues abriremos el espacio para preguntas del público, por lo cual les agradecería mucho que si nos pueden escribir estas preguntas en el chat y si son dirigidas a uno de los ponentes en particular, favor de indicarlo, si no, pues yo se las haré en lo general, ¿verdad? Entonces, pues sin más, para aprovechar nuestro espacio y nuestro tiempo, le damos la bienvenida, primero que nada, al doctor Ricardo García Morales, de la Unidad Nayarit del CIBNOR, y pues adelante, le cedo el espacio. Muchas gracias, doctora. Y pues gracias por la invitación. Y es un gusto estar aquí pues en este panel tan importante para nuestra zona de trabajo, nuestra zona de estudio, que es el noroeste de México. Yo iniciaré con el tema uno, que es el clima pasado en los océanos del noroeste de México, específicamente pues en el análisis de la variabilidad ambiental y sus efectos en los ecosistemas del noroeste de México. En este caso, la variabilidad ambiental natural del clima, pues observado durante diferentes periodos de tiempo, pues en el planeta, se considera como una propiedad intrínseca del cambio climático, o sea, hace que van juntas, van de la mano las dos. Entonces, ¿cuáles son las evidencias del cambio climático que se presentan? Y pues en conjunto los cambios observados del sistema del cambio climático han revelado pues que inequivocadamente pues tenemos un clima más cálido y específicamente en los océanos esta variabilidad climática pues ha tenido efectos principalmente en lo que es el aumento de la temperatura superficial del mar, por ende una disminución en la concentración de clorofila como un indicador de productividad. Estos, a su vez, también, estos cambios han tenido efectos en las anomalías del nivel del mar, tanto en la zona oceánica como en la zona costera, y esta, a su vez, también en el contenido de calor, el cual está pues, estrechamente ligado y correlacionado con la concentración de CO2 también. Y después, esto tiene una influencia directa también pues, en la distribución y abundancia de muchas de las especies, tanto en la parte oceánica como en las diferentes regiones en la zona costera. En este caso, en este sentido, pues el clima global o los promedios de temperatura del clima global muestran que a partir de 1960 pues a la actualidad pues han tenido una tendencia a aumentar. Tal así que es que ahorita en la actualidad tenemos pues un promedio aproximadamente de 1,2 grados a comparación de 1955. Y este clima global pues afecta también la parte oceánica. En este caso, para el Pacífico, para el Océano Pacífico, afecta principalmente pues el fenómeno del Niño, uno de los principales componentes
que afectan los ecosistemas y a su vez pues muchas de las especies, porque este presenta pues periodos que van entre 3 y 7 años de anomalías positivas o anomalías negativas, las cuales pues están influenciando los ecosistemas principalmente, los cuales pues tienen efectos específicos. En el caso de las grandes regiones marinas en México, específicamente en el ecosistema del Golfo de California y el Pacífico de Baja California, se presenta una variabilidad a diferentes escalas espaciotemporales, los cuales estos dos ecosistemas pues, son zonas biológicamente productivas que albergan pues, diferentes especies de importancia ecológica y comercial. Esta variabilidad ambiental afecta principalmente pues, eventos oceanográficos que a su vez afectan los procesos químicos que influencian sobre procesos biológicos y que estos a su vez presentan tienen un efecto en zonas de alta productividad biológica o a veces pues menor productividad biológica en estas zonas, las cuales albergan diferentes especies, diversidad de especies, muchas de importancia ecológica, pero también otras de importancia pesquera. Recientemente, pues ahora en este año y con nuestro grupo de trabajo hicimos un análisis ahí retrospectivo pues, de la temperatura, pues en un solo punto, cabe mencionar que es un solo punto, que es en la parte de Guaymas, que son datos de temperatura y nivel del mar obtenidos de un mareógrafo de la Secretaría Marina, que tiene datos pues, desde 1952 a la fecha. En cuanto a temperatura, lo que podemos observar desde el 52 al 84 posiblemente pues un periodo en el cual llevaba una posible tendencia a aumentar, pero de repente pues tuvimos una disminución muy fuerte, la cual pues se vio atenuada y no hay variación pues en la tendencia, ni anomalías positivas ni hacia anomalías negativas, pero cabe señalar que es un punto en específico. Y en cuanto a nivel del mar, no presenta pues una tendencia hasta los años 2013 o 2014, en donde se pudieron observar pues ya ciertos años hasta la actualidad, donde sí hay una posible tendencia a aumentar pues el nivel de mar en esta zona. Y específicamente para el Golfo de California, recientemente realizamos un estudio en el cual analizamos la temperatura superficial del mar y clorofila, y de la cual se obtuvieron de alrededor de 500 puntos más o menos en todo el Golfo de California aproximadamente, para poder nosotros sacar qué diferencias había o si había diferencias en el Golfo de California en cuanto a estas variables. Se hizo un análisis de clúster en el cual se juntaron las dos variables y nos dieron 7 regiones en este caso, pero en el análisis estacional pudimos ver diferencias. Pues en las gráficas, la primera gráfica es de temperatura superficial del mar y la otra es de concentración de clorofila. El año 2019, la línea negra, es un año promedio que se tomó de toda la serie de datos y podemos observar que para el 1999, caracterizado como un año niña, con condiciones frías, podemos observar que la temperatura pues fue menor, la estacionalidad de las temperaturas a lo largo de todo el tiempo, de toda la serie de tiempo fue menor a comparación del 2015, que fue un año caracterizado pues como un año niño muy fuerte, pues las temperaturas, el promedio de temperatura estacional pues estuvo por arriba del promedio. Y al igual que la concentración de clorofila, cuando tenemos pues años con condiciones frías, tenemos mayores concentraciones de clorofila. Y al contrario, cuando tenemos un año niño, pues condiciones cálidas, las cuales no favorecen a la productividad, tenemos pues menores concentraciones. Y a lo largo de toda la serie de tiempo, aquí sí se pudo observar, pues en toda la región del Golfo, que sí hay una tendencia de la concentración de clorofila a disminuir del 2020 al 2022, lo que es el periodo de estudio, y una tendencia a aumentar de la temperatura superficial del mar. Entonces sí estamos teniendo pues un efecto a nivel regional pues, atribuido pues a los cambios en el clima. Y también nos dimos cuenta que a pesar pues, de haber analizado, tomado dos de estos parámetros importantes, los cuales influyen en el ecosistema y a su vez en muchos organismos, nos dimos cuenta que también estos fenómenos de macroescala, como son el Niño, el P2, tienen una influencia positiva o negativa en la frecuencia de fenómenos de mesoescala.
los cuales tienen, pues dependiendo de las características de cada uno de los fenómenos, tienen un efecto de dispersión de partículas, de partículas orgánicas o partículas inorgánicas en el ambiente, los cuales provocan una convergencia, una divergencia pues en este caso, en el caso de concentración de clorofila o divergencia de clorofila, y los cuales sí estuvimos notando cambios en la temporalidad. Por ejemplo, en el caso de la primera imagen, pues es una imagen de verano en la cual estamos viendo pues alta temperatura y menores concentraciones. La imagen que está a la izquierda abajo, tenemos menores temperaturas, pero mayores concentraciones de concentración de clorofila, y así a lo largo de todo el Golfo de California. Esto es para el Golfo de California, pero en caso contrario, tenemos resultados importantes también. Se hizo un estudio similar en la costa de la península de Baja California, en el lado del Pacífico, donde también hicimos un estudio de clúster y juntando las dos variables, las cuales sí nos dieron desde siete bioregiones, las cuales tenían pues diferencias significativas entre ellas. Algo importante es que en la serie de tiempo, en cuanto a temperatura, podemos observar en la gráfica izquierda, es la zona costera. A partir del 2012 tenemos un aumento en la tendencia de la temperatura, y la cual se extiende o se distribuye latitudinalmente hacia el norte. Entonces tenemos una disminución hacia el norte, hacia zonas más frías, pero pues un calentamiento en ese periodo, del 2012 al 2018 aproximadamente, y tenemos una disminución a partir del año 2019. Esto mismo ocurre para la parte oceánica, el mismo patrón, el mismo proceso, tenemos una tendencia al aumento de la temperatura. Y en cuanto a concentración de clorofila, podemos observar que hay una disminución a partir del 2012-2013, la cual se mantiene pues hasta la actualidad en la zona costera y en la zona oceánica. ¿Esto qué nos indica? ¿Qué nos está diciendo? Que sí también está viendo un efecto en el Pacífico, y fuerte, porque si vemos la serie completa o el análisis completo, en donde en el año 2000, en la imagen izquierda que lo podemos observar pues lo que son 6 clústeres nomás, o 6 bioregiones con diferentes características, y una más en el 2022, la cual presenta características más cálidas y de menor concentración de clorofila. Esto nos está indicando que estamos teniendo un efecto muy fuerte en esta zona a comparación del Golfo de California, que estamos teniendo una tropicalización de la parte más sureña de la que se estuvo estudiando. Doctor, tiene un minuto, perdón, un minuto para cerrar. Y al mismo tiempo, las bioregiones oceánicas están invadiendo la zona costera y provocando una menor concentración de clorofila en esa zona, con de menor productividad. Esto se ve también pues en la parte oceanográfica, la cual sí tiene influencia en la parte de corrientes, ya teniendo mucha influencia en la parte costera. Por lo pronto, pues sería todo, porque tenemos un poquito tiempo, y pues les agradezco. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Les comento que en el chat estamos poniendo la semblanza de los ponentes, así como sus correos y los links a sus páginas oficiales. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Teresa Cavazos de CICESE. Por favor, adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias. Pues a mí me toca hablar sobre el clima actual y futuro del Pacífico mexicano. Yo voy a hablar a una escala espacial un poco más grande, porque hay fenómenos y mecanismos naturales que les conocemos como teleconexiones de gran escala, como la oscilación decadal del Pacífico o la oscilación multidecadal del Atlántico, que tienen un impacto en los mares del noroeste de México. Otro elemento muy importante es cómo varía la zona de convergencia intertropical, y por supuesto el fenómeno del Niño, oscilación del sur. Otros factores relevantes son la posición y extensión del
anticiclones subtropicales, perdón, de los anticiclones subtropicales, tanto del Atlántico, pero en este caso, pues más el del Pacífico, porque cuando se intensifica, pues tenemos una corriente de California más intensa. Sabemos que también hay factores antropogénicos asociados con el calentamiento global que hemos observado en las últimas décadas. Esto ha generado incrementos significativos de la temperatura superficial del mar, como ya se mencionó hace un momento, también incrementos en el nivel del mar y disminución en el pH oceánico, y eso pues tiene cambios en la bioquímica y en los procesos biológicos de los océanos. Algo que sucedió el 2023 y marcó un hito en el cambio climático fue pues el incremento de la temperatura del aire a casi 1.5 grados centígrados, cuando se esperaba que ocurriera hasta mediados de los 2030. Y la otra, también hubo temperaturas récord de los océanos y del contenido de calor. Esta es una figura del 2023, en donde vemos aquí el fenómeno del Niño, que ocurrió el año pasado, pero también un calentamiento aquí donde observamos al huracán Otis. Otras áreas muy relevantes son pues el incremento significativo de contenido de calor en el Caribe y Golfo de México, y aquí en esta zona del Pacífico Norte, en donde hemos visto una intensificación significativa del anticiclón subtropical, y eso pues genera la corriente de California más intensa. Cuando vemos el contenido de calor o las temperaturas hasta 2000 metros de profundidad, vemos que desde el 2015, cuando se observó el Niño Godzilla, de ahí en adelante, el monitoreo que se hace a través del sistema Argo, pues muestra anomalías únicamente positivas. Y esto pues sí es consterna en cierta forma, porque sabemos que los océanos tienen una gran capacidad calorífica y sus impactos, seguramente no hemos visto todos los impactos que tienen el océano por la persistencia térmica. Un ejemplo de esto es, hay un índice que se llama el índice de detección de récords de temperatura, asociado con el océano, acaba de salir este mes, precisamente por los huracanes que se intensificaron rápidamente en el Golfo de México, pero en septiembre pues también tuvimos al huracán John, que así como el huracán Otis el año pasado, también se intensificó rápidamente y tuvo graves impactos en la costa pacífica, particularmente en Acapulco. Entonces, este índice lo que nos muestra en estos colores de rojo intenso es que el calentamiento del océano es 100 veces más probable que haya ocurrido por el calentamiento oceánico debido al cambio climático. Entonces, o sea, no solamente tenemos la variabilidad natural, sino que ahora arriba tenemos que agregarle lo asociado al cambio climático. Y esto, en cierta forma, pues nosotros conocemos muy bien los patrones generales que se asocian con la cuenca del Pacífico, como es este patrón de los anticiclones en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur, que se relacionan con la fase negativa de la oscilación decadal del Pacífico. Esta la tuvimos en los últimos 20 años. Sin embargo, tenemos este calentamiento extra que no es típico de esta teleconexión aquí en el Pacífico mexicano y en el Golfo de México y el Caribe. Eso no es típico de esta teleconexión. Entonces, pues estamos viendo ese incremento de las temperaturas del océano debido también al calentamiento global. Entonces, en los últimos 20 años tuvimos la fase negativa de la oscilación decadal del Pacífico, estos valores negativos que tenemos aquí abajo, pero ya desde el 2014 en adelante hemos estado en la fase positiva, que entonces la fase positiva lo que haría es que pues hemos tenido niños muy intensos como el del 2015, y pues eso se refuerza más con el calentamiento global y pues
varios de los fenómenos que hemos visto, que es, como los ciclones que se intensifican rápidamente o ciclones que entran al norte de Baja California y California, pues se asocian en parte a un debilitamiento del anticiclón del Pacífico y que favorece la entrada de ciclones más al norte. En general tenemos tendencias positivas de la temperatura superficial del mar en casi todo el planeta. 0.05 de grados centígrados por década parece poco, pero en realidad es bastante. Tenemos un valor más grande aquí en el noroeste de México y en las costas de California, y es relevante precisamente por la persistencia del océano. El aumento del CO2 también ha tenido un récord. Cada año se rompen récords de diferentes variables, como en el CO2, y esto pues ha generado una reducción significativa del pH de los océanos. Aquí vemos esta gráfica, y pues eso se asocia con el incremento de la acidificación oceánica. Esto es para el Observatorio de Mauna Loa, pero aquí en este reporte pues hay datos para diferentes regiones del mundo, el Caribe, y pues también seguramente vamos a ver otros datos aquí en estas pláticas. Y los impactos, sobre todo, ¿no? Que los veremos en las siguientes pláticas. El calentamiento global, por supuesto, se asocia también con incrementos en el nivel del mar, del orden de 25 centímetros en los últimos 150 años. Y con datos locales vemos aquí, por ejemplo, la Bahía de Los Ángeles, que ha incrementado del orden de 7 milímetros. Estos no son datos actuales, pero seguramente alguien, no en estas pláticas, pero esperamos que alguien más tenga observaciones. CICESE tiene mariógrafos, pero no he visto las series de tiempo, y sería muy bueno ver esas actualizaciones para ver cómo vamos. Las temperaturas, por supuesto, que tienen una variación latitudinal. Este es para el caso de enfrente de Baja California, y este es para California en la corriente California. Y lo que vemos aquí, estas son para 3 décadas. Vemos que en la última década, pues el calentamiento ha sido mucho más intenso, especialmente en las costas de Baja California. A pesar de tenemos la corriente de California y más intensa especialmente cuando tenemos la fase negativa de la oscilación de cadena del Pacífico, pero aún así tenemos incrementos. Entonces aquí vemos el gradiente latitudinal de la temperatura del océano en invierno, tanto en el Golfo de California como en el Pacífico. Y en verano hay un cambio significativo en el Golfo de California. La alberca de agua caliente del Pacífico se extiende longitudinalmente a lo largo del Golfo de California, también asociado con el monzón, y eso pues cambia la dinámica y los impactos que seguramente más tarde vamos a ver. Entonces, las proyecciones indican más calentamiento en todos los océanos, del orden de 2 o más grados centígrados. Por supuesto, esto va a generar más eventos extremos, seguramente ciclones tropicales que se intensifican rápidamente con graves impactos. Olas de calor marinas que ya les estamos viendo, especialmente pues en las zonas más cálidas del Pacífico. En el Golfo de California hay olas de calor marinas, en el Golfo de México, y pues eso afecta gravemente a diversos ecosistemas. Las proyecciones del pH pues son también que se va a reducir aún más, especialmente en las costas del noroeste de México y el Pacífico Central. Ya voy a terminar. Y por último, mi última figura es el ENSO, el fenómeno del niño y la niña se van a intensificar significativamente con los escenarios de calentamiento. Estas barras rojas significan que su variabilidad se va a intensificar, es decir, va a haber más niños y niñas extremos. ¿Y eso en qué va a afectar acá al Golfo de California? Estos son las temperaturas estacionales a lo largo del Golfo de California. El periodo histórico es la parte de más abajo, y vemos cómo al final los calentamientos son más intensos y más continuos, y eso pues tiene graves consecuencias. Y pues muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Gracias, doctora, por la información. Ajá. Y pues ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Daniel Bernardo Yux Cota de la Unidad La Paz del CIBNOC. Por favor, adelante, doctor. Sí, cómo no, muchas gracias. En un segundo nada más. Ahí se está viendo la presentación. Sí, adelante, Ok, doctor. muchas gracias. Y muchas gracias al comité organizador por la invitación. Me toca hablar de clima y pesca. Entonces, pues vamos a tratar de hacer la liga entre lo que han hablado mis colegas para llevarlo un poco al tema pesquero y dejarle a mis colegas que van a seguir después de mí con más consideraciones sobre cuáles pudieran ser los efectos en la pesca y qué es lo que pudiéramos ir haciendo como sociedad, cómo podemos responder. La presentación, 10 minutos es muy poco, pero voy a tratar de hablar un poco, de retomar lo que son las tendencias y los pronósticos de cambio climático. Ya la doctora Cavazos entró en detalle con esto, yo lo voy a ver muy por encima. En segundo término, ¿cuáles han sido los impactos del calentamiento? Porque hay que recordar, ya tenemos este calentamiento durante algunas décadas. ¿Qué hemos visto que han sido esos efectos sobre la actividad pesquera, sobre la pesca? Y finalmente de futuro, pues los riesgos entre los escenarios de cambio climático que hay en el futuro, qué es lo que puede pasar primero con la pesca en México a nivel nacional y en segundo lugar, un estudio más puntual sobre algunos recursos pesqueros, en particular del noroeste de México. En términos del estudio del clima y del estudio del cambio climático, pues no hay mucho que pensarle. Acaba de ser publicado el 2023 la última versión del informe del IPCC, del Grupo de Expertos sobre Cambio Climático. Por favor, véanlo, los que no lo conozcan, es muy impresionante la diversidad de científicos que convoca el IPCC, en este caso que son del orden de 1000 participantes en este estudio que ha llevado 7 años y que realmente pues contiene la mejor ciencia disponible en materia de cambio climático y de los efectos que esto pueda tener. Estas son las principales conclusiones para el ambiente marino de este reporte. Dejé las referencias, los párrafos completos, no para que los lean, yo sé que no se puede, pero sí para que puedan ustedes apreciar que en cada caso, cada una de estas aseveraciones está perfectamente documentada y aquilatada en términos de la confianza con la que podemos afirmar que estamos observando estos cambios. Estamos hablando de incrementos en la temperatura del océano, estamos hablando de las ondas de calor marinas que comentaba la doctora Cavazos y que se han intensificado en términos de su frecuencia y probablemente también en términos de su intensidad y de su duración. Estamos hablando de la acidificación del océano, estamos hablando del oxígeno disuelto, de disminuciones en el oxígeno disuelto y del incremento en el contenido de calor del océano. La estratificación en lo vertical es cada vez un océano menos revuelto, menos turbulento, por decirlo de esa manera. Y todos estos cambios, pues, exista mucha confianza en que no hay más remedio que el que tengan efectos sobre los organismos marinos, sobre su fisiología, sobre su ecología y por lo tanto sobre la estructura y la función de los ecosistemas. El IPCC también tiene un grupo que investiga estos asuntos en los paleorregistros. La idea es ver, bueno, ya ha pasado en el pasado, en la historia del planeta, ha habido eventos de calentamiento y estos eventos, ¿qué efectos han tenido? Y la respuesta en este caso, pues es que sí, ha habido en los últimos 300 millones de años varias extinciones, que son las que representa este icono de aquí, cuando la temperatura rebasa un cierto umbral. Varias extinciones, algunas de ellas masivas, como las del Permo-Triásico, otras no tan generalizadas, pero también extinciones importantes. Y otra vez, con evidencia de que lo que tiene que ver son el calentamiento de las aguas, la reducción del oxígeno, la acidificación, es decir, los mismos procesos que estamos viendo que en este momento se están exacerbando y que en el pasado nos han llevado a estas extinciones masivas.
¿Qué es lo que puede pasar entonces con cómo vamos? Pues depende mucho, ¿no? Básicamente manejan dos escenarios. Uno es si nos portamos bien y el otro es si no nos portamos bien. En el escenario en el que no logramos contener las emisiones, son los escenarios que están aquí en rojo para la temperatura del aire, para la temperatura del mar, para las ondas de calor marinas, para el calentamiento del océano en términos de calor, el contenido de calor, la acidificación del océano y la disminución del oxígeno. Y en todos los casos pueden ustedes ver pues cómo si no logramos contenerlo y dejamos que siga creciendo de esta manera, si nos ubicamos en el escenario más pesimista posible, pues los incrementos son importantes, son comparables a estos incrementos que hablábamos en los que han ocurrido extinciones masivas en otros momentos de la historia del planeta. Ese es el escenario, digamos, o los escenarios en términos de lo que está pasando con el clima. ¿Qué pasa con la pesca? Bueno, otra vez una manera de empezar a verlo es ver en el calentamiento que ya hemos observado fundamentalmente desde principios del siglo pasado, se ha venido la tendencia al calentamiento que observamos en la actualidad. ¿Qué ha pasado con los recursos pesqueros? Y eso es lo que aborda este grupo de investigadores en esta publicación. Básicamente es un ejercicio en el que están calculando para 235 poblaciones explotadas, poblaciones pescadas, los cambios en el rendimiento pesquero, lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, y viendo si esto se puede relacionar estadísticamente con la tendencia al calentamiento. ¿Qué es lo que vemos? Si vemos el conjunto de los recursos, perdón, más bien el acumulado de los rendimientos, vemos una tendencia decreciente que coincide con la tendencia creciente de las temperaturas. Sin embargo, cuando lo vemos o lo ven con más detalle, pues esto no lo comparten todas las poblaciones. 207 no presentan esta asociación, no presentan esta correlación. 19 sí la presentan, e incluso algunas pocas, 9, tienen incrementos, ¿no? También en estos juegos pues puede haber especies que sean ganadoras conforme el clima y las condiciones se modifican. Las que son perdedoras, las que disminuyen mucho, no nos tocan en este ejercicio. De estas 235, las más afectadas están acá en el Atlántico Norte y por acá en la región del Kuroshio, en el Mar de Japón. Nosotros, pues el Golfo de México y la corriente de California, que están incluidos en este análisis, las tendencias son bastante moderadas. La de la corriente de California son pues unos cuantos 14.5 toneladas por década de disminución de rendimiento, lo cual realmente pues no es significativo, según este reporte, que sería lo que hemos observado hasta este momento sobre la base de esta muestra de poblaciones explotadas. ¿Qué con el futuro? Bueno, para proyectar lo que pudiera pasar si el clima sigue cambiando en la forma en que lo ha hecho, pues habría que retomar los escenarios que proyecta el IPCC, y lo que propone FAO, lo que hizo FAO, pues es alimentar estos escenarios en modelos climáticos, en modelos del clima del planeta, para tratar de proyectar los cambios más directos, deshielo, incrementos de temperatura, aumento del CO2, acidificación, etcétera, cambios en la productividad primaria y secundaria. Sobre la base de esas proyecciones, tener estimaciones razonables de lo que puede pasar en términos de los procesos ecológicos, de la calidad del hábitat, de la dispersión, de la fisiología de los organismos, de las interacciones en las tramas tróficas, y con esos supuestos informados, pues alimentar modelos ecosistémicos, modelos que pretenden representar a los ecosistemas en su conjunto, y es una serie de modelos los que usan. ¿Qué sale de este enfoque? Bueno, lo que sale para el caso de México lo hacen para la zona económica exclusiva de cada país, y para el caso de México pues nos resulta en proyecciones de disminución de la biomasa explotable de los recursos pesqueros entre el 10 y el 20% hacia finales del presente siglo, ¿no? Esas serían las proyecciones. Noten ustedes
que no todos los países, no para todos los países resultan estas proyecciones, por ejemplo, aquí para Jamaica no, pero para México sí, ¿no? Nosotros sí tenemos, según este ejercicio, pues costos que pagar en los escenarios del clima hacia el futuro en materia de rendimientos pesqueros. Y finalmente, este ejercicio que es mi favorito, este está más cerca de casa porque Miguel Ángel Cisneros y sus colaboradores abordaron pues ya pesquerías mexicanas y pues el 75% de la pesca en México pues anda por acá en esta región, entonces hay muchas pesquerías aquí que podemos tomar para ver los posibles efectos en el noroeste. Y el enfoque que siguen es un poco mixto entre las dos cosas. Toman con un modelo pesquero, como la primer estudio que les comentaba, el estudio histórico, toman un modelo pesquero simple, no estos modelos ecológicos complejos, sino el modelo pesquero más tradicional, más simple, y lo que hacen es modificar los parámetros del modelo, los parámetros que se refieren a esta G, que es la tasa de crecimiento de la población, qué tan rápido esa población produce nuevos organismos, y la K, que es el tamaño máximo que esa población puede alcanzar. Y entonces hacen otra vez supuestos informados, ¿no? Dos ejemplos, uno la medusa bola de cañón. Tenemos buenas razones para suponer que esas poblaciones oportunistas les va bien, entonces decidieron los autores que se puede incrementar el parámetro de crecimiento en 10%. En cambio, el abulón, sabemos que al abulón y a su entorno, cuando hay calentamientos, les va mal, entonces ahí decidieron los autores representarlo en el modelo con una disminución del 35%. ¿Qué obtienen de estos supuestos, de estas estimaciones informadas? Pues esto, disminuciones en la generalidad de los recursos, ¿no? Se estiman disminuciones en la generalidad de los recursos. Aquí tendríamos el abulón en un extremo con más del 40%, en el otro extremo la bola de cañón con un ligero incremento, ¿no? Porque le va un poco mejor. Y además hacen otra comparación de estos resultados con, digamos, aplicando la misma idea, pero asumiendo que las pesquerías se manejan de manera óptima. Y esto se dice fácil, pero es muy difícil. Si se manejaran de manera óptima, por ejemplo, en el caso del abulón, en vez de estimarse el 40% o más de disminución, la disminución ya solo es del 10%. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Concluyo, digamos, el cambio climático sin duda está teniendo efectos en el ambiente marino, que ya comenté. Algunas poblaciones pesqueras ya acusan esos efectos, es decir, hay algunos ejemplos en los que sabemos que se están afectando. La modelación bioclimática predice una disminución para el caso de México hasta el 17% de la biomasa hacia finales de siglo. Ya el caso de estudio más concreto prevé reducciones en algunos recursos, no en todos, pero en algunos recursos mayores, ¿no? 30, 40% en los más afectados. Y, importante, estas reducciones, y en eso coinciden todos los autores, son menores en la medida en la que se afectan recursos que están siendo explotados de manera racional, de manera óptima. Esta yo creo que, no sé cuánto ando de tiempo. No, ya se le terminó, Ya se le perdón. terminó, entonces Sí. lo Lo dejamos para las preguntas preguntas. si hay tiempo. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Bueno, ahora invitamos al doctor Luis Rafael Martínez Córdoba, del Departamento del Dictus de la Universidad de Sonora. Doctor, ¿quiere que lo apoye proyectando su presentación? Estoy intentando subirla a ver si lo logro y si no, pues sí, te voy a pedir. Los participantes pueden ver, ¿no? Pueden ver, ¿no? ¿Verdad? No, estamos viendo la pantalla Me decía un letrerito aquí que los participantes podían verla, pero no. Entonces lo paro para que la subas tú, por favor. Ok, con gusto. Bueno, antes de empezar, entonces, muchas gracias al comité organizador por su invitación a este foro por primera vez y espero que la información les sea de utilidad. Bueno, a mí me toca hablar sobre los efectos del cambio climático, particularmente en la acuacultura.
Y primeramente tendríamos que hablar de la importancia y los beneficios de la acuacultura. Como sabemos, es la actividad agroindustrial que ha tenido el más rápido desarrollo en las últimas décadas y tiene bastantes beneficios como producción de alimentos de alto valor nutricional y en algunos casos a precios accesibles, la creación de millones de empleos que en algunos casos son bien remunerados, generación de divisas para países productores, disminución de la presión sobre algunas pesquerías. Tenemos que en el 2024 la acuicultura superó por primera vez a la pesca en la producción de animales acuáticos. Las últimas estadísticas de producción son del 2022, oficiales, digamos, en donde se dice que se produjeron 223.2 millones de toneladas métricas, o sea, un 4.4% más que en el 2020. De estos, 185.4 millones fueron de animales y 37.8 millones de algas marinas. Y pasamos a la siguiente. Pero no todo es dulzura, digamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, porque la acuicultura también tiene importantes impactos cuando no se maneja de manera adecuada, de manera sostenible. Entre los principales podríamos mencionar la contaminación de fuentes de agua para consumo humano, la eutrofización y contaminación de diversos cuerpos receptores de las descargas, el enterramiento de comunidades bentónicas, modificaciones en el paisaje y patrones hidrológicos. También puede resultar ser una trampa para larvas y huevos y el escape accidental de organismos que puede diseminar enfermedades, etc. Bueno, ahora sí, hablando específicamente de cuáles han sido los efectos del cambio climático en la acuicultura, los podemos dividir en cuatro, digamos, fases. Los efectos del calentamiento global, los efectos del aumento del nivel del mar y de cambios de circulación, los efectos del estrés hídrico y los efectos de eventos climáticos extremos. Y entonces pasamos a la siguiente. Respecto a los efectos negativos del calentamiento global, tenemos diferentes problemáticas y alternativas para enfrentarlas. Para todos los tipos de cultivo, el problema es principalmente que se alcanzan temperaturas por arriba del rango adecuado para el organismo cultivado. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas aquí? Modificar fechas de siembra y de cosecha, producir o generar organismos tolerables, ya sea por selección o por manipulación genética. Para los cultivos en jaulas en determinadas áreas, el problema estaría relacionado con la eutrofización, surgencias y mortalidad de stocks. En este caso, la alternativa más viable es planear adecuadamente la localización de estos sitios de cultivo. Para los cultivos de moluscos, principalmente en suspensión, pero también esto aplica para otros tipos de cultivos, no solo de moluscos, la problemática es el incremento en la virulencia de algunos patógenos. Y aquí la alternativa es monitoreos para prevenir riesgos y también la generación de organismos resistentes a enfermedades y el biocontrol. Para el caso del cultivo de peces carnívoros y camarones, una problemática sería la limitación de insumos como harina y aceite de pescado, dado que estas pesquerías, como ya se ha mencionado anteriormente, se ven seriamente afectadas por el cambio climático. Entonces, la harina de pescado, el aceite de pescado es cada vez más demandado, escaso y caro. Aquí las alternativas son utilizar ingredientes alternativos y organismos modificados que sean capaces de consumir alimentos con menores niveles de proteína. Y pasamos a la siguiente. Pudiéramos hablar que hay algunos efectos positivos, entre comillas, del cambio climático. Por ejemplo, mayores tasas de crecimiento para algunas especies y por lo tanto una mayor producción. La posibilidad de cultivar especies tropicales y subtropicales en áreas que anteriormente tenían climas templados. Extender los tiempos de cultivo en áreas templadas. Esas podríamos decir que son algunos efectos positivos del aumento de la temperatura. Y pasamos a la siguiente, por favor.
Bueno, los efectos en el aumento del nivel medio del mar, para todos los tipos de cultivo, pero sobre todo aquellos que se desarrollan en deltas de ríos, es la intrusión salina y la pérdida de áreas de cultivo. Entonces, las alternativas aquí podían ser un cambio a especies más tolerables a la salinidad o cambiar los tipos de cultivo. Si antes teníamos ahí, por ejemplo, cultivos de fondo, podían cambiarse a cultivos en suspensión y así por el estilo. Para el cultivo de peces carnívoros y camarones tenemos la disminución de capturas artesanales y por lo tanto menores ingresos, y aquí las alternativas serían cambiar las estrategias de captura o la infraestructura de los cultivos. Para los moluscos cultivados en suspensión, el aumento del nivel del mar podría traducirse en incremento de blooms algales nocivos. En este caso tendríamos que tratar de minimizar descargas o carga orgánica o cambiar los lugares o sistemas de cultivo. La siguiente, por favor. Otros impactos negativos serían, por ejemplo, los efectos de la acidificación. Esto para moluscos y crustáceos, ya que afecta la formación de conchas y exoesqueletos. Alternativas para el cultivo de moluscos que se hacen normalmente en sistemas abiertos, pues no tenemos realmente ninguna alternativa. Para el cultivo de camarones que se hacen en lugares confinados, el encalado sirve para disminuir la acidificación, aumentar la dureza y por lo tanto contribuir a mejorar esta condición. Para cultivos en estanques, el estrés hídrico, sequías o lluvias en exceso, tiene efectos negativos en el abastecimiento del agua y puede ser que también en la disminución de la salinidad cuando se trata de lluvias extremas. En este caso, las alternativas son mejorar el uso del agua, utilizar sistemas de recirculación, sistemas integrados de acuacultura, y si es posible contar con una fuente de agua salina para el caso de que la salinidad disminuya considerablemente, o de agua marina para cuando disminuye significativamente, o de agua dulce para cuando aumenta significativamente, lo cual no es posible en muchos lugares. En pocos lugares pudiera ser posible. Los eventos climáticos extremos en acuacultura se traducen en daño o destrucción de infraestructura. Entonces, en este caso, es necesario seleccionar mejor los sitios donde los efectos sean menores, relocalización y también mejoras en el diseño de la infraestructura de cultivo. La siguiente, por favor. Entonces, de esto podemos hacer algunas conclusiones. El cambio climático, con sus diferentes aspectos, tiene y seguirá teniendo impactos negativos en la actividad acuícola. El calentamiento global afecta principalmente el adecuado desarrollo de los organismos cultivados, la prevalencia y severidad de enfermedades. El aumento en el nivel medio del mar se traduce en intrusión salina, pérdida de espacios de cultivo. El estrés hídrico, sequías y lluvias excesivas afecta el abasto de agua y su calidad. Los eventos climáticos extremos se traducen en daño o destrucción de infraestructura acuícola. Y finalmente termino con algunas acciones que podemos realizar, entre las que están la selección más adecuada de sitios de cultivo, haciendo uso de tecnologías más avanzadas, como por ejemplo el análisis multicriterio para decisiones, el análisis jerárquico de procesos. Otra de las acciones muy importantes es el manejo sustentable o el manejo más sustentable de los sistemas de producción, alimentos y estrategias de alimentación amigables, manejo y aprovechamiento del alimento natural, principalmente microorganismos, que se ha visto que es de lo más promisorio que hay para el futuro de la acuacultura, el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos,
Hablamos de luz, de energía solar, de vientos, de mareas, de productividad natural, etcétera, y el uso adecuado del agua. Y finalmente el mejoramiento de los organismos cultivados, ya sea selección o manipulación genética. Y pues con esto yo terminaría. Me voy un poco rápido, terminé antes de los 10 minutos. Muchas gracias, doctor. No, estuvo excelente en tiempo, se lo agradezco. Y bueno, para cerrar la ronda de exposiciones, le vamos a ceder la palabra al maestro en ciencias Juan René Quimbá, quien él participa o trabaja en la organización de la sociedad civil Environmental Defense Fund en México. Adelante, maestro. Estamos bien, ¿verdad? Se está viendo en la presentación. Sí, sí se ve. Bueno, antes que nada, pues agradecer al comité organizador. La verdad es un honor estar en este panel con gente tan inteligente y tan, con tanto conocimiento. Lo que voy a presentar, creo que por ahí ¿cómo se llama? En el chat se va a presentar, lo que puse ahí como mi biografía y lo que dice ahí es que tengo más de 20 años dando vueltas en el golf. Como funcionario público y como parte de la sociedad civil, trabajando con pescadores y con acuacultores. Y con académicos, con muchos académicos. Y sobre lo que quiero decir es dos cosas para iniciar. La primera es que aquí sí que desde el siglo pasado, cuando la ciencia en cambio climático era monte, o sea, no había mucho que andar, la academia que se dedica al estudio de la oceanografía y de las pesquerías ya hablaba de variabilidad climática. Ya entendían que había un efecto de la corriente del Niño, de la Niña, de que de la variación de las temperaturas en el océano tiene un efecto en las poblaciones silvestres de peces, y eso que tenía un efecto obvio en el rendimiento, y era importante en términos económicos. Y por otro lado, lo que también quiero comentar es que, digo, a partir de la emergencia que ha habido a nivel mundial por el cambio climático, pues ha construido un entramado legal que viene a nivel internacional por el Acuerdo de París, por la Agenda 2030, que el Estado mexicano sí se ha dado la tarea de construir a nivel nacional un entramado legal de políticas que obligan a tener un plan de acción climática, que obliga a las entidades federativas a tener planes estatales de cambio climático, y que hasta ahí vamos muy bien. Pero cuando hablamos de pesca y acuacultura, difícilmente vas a encontrar en los planes estatales de cambio climático un foco hecho hacia la pesca y la acuacultura, donde, como lo comenté, o sea, es un conocimiento fácil de entender, que el aumento o la disminución de las temperaturas tiene un efecto en las poblaciones silvestres, en el nivel del mar, y por lo tanto en la pesca y la acuacultura. Y lo que en la organización donde yo trabajo, Environmental Defense Fund, que digo, nos dedicamos a tener esta relación con gobiernos y con comunidades pesqueras costeras, y tratamos de empezar procesos de política pública. Lo que estamos tratando de hacer es proponer una metodología para construir un plan pesquero y acuícola a nivel subnacional en cada uno de los estados. Para eso tenemos o sea, hicimos dos estudios de caso, uno que es Sinaloa, que queda muy bien en el noroeste, y otro Yucatán, pues que no está en el noroeste, pero digo, la verdad es que no voy a entrar tan a fondo sobre el estudio, sino más bien les voy a dar como en general de qué se trata, y al final lo que queremos es como tener una metodología fácil de entender, que pueda ser comprendida por usuarios del recurso, por tomadores de decisión, obviamente por los gobiernos, y que sea alimentada a partir de la ciencia que se ha construido, del conocimiento que se ha construido a nivel noroeste. Digo, en el caso del Golfo de California tenemos instituciones
tenemos un entramado institucional que yo creo que es envidia. O sea, tener al CICESE, tener al SIGNOR, tener a la Universidad de Sonora, al CIAT, creo que no muchas regiones, no nada más en México, sino en el mundo, las podemos decir que las tenemos. A mí siempre me llamó la atención el nivel de conocimiento que hay. Digo, creo que como yo no soy de las ciencias naturales, creo que yo lo puedo decir con mucha sorpresa, el nivel de conocimiento que hay en el Golfo de California de su entorno. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer con, como les digo, una metodología relativamente fácil, entendible? Es identificar los riesgos y las amenazas para la pesca y la acuacultura y identificar las necesidades de adaptación y mitigación para estas actividades. Y además, nosotros estamos sumando a la variable, nosotros, digo, parte de lo que hacemos como organización es que tenemos grupos de trabajo, o sea, formamos redes, comunidades, comités ciudadanos, porque nosotros creemos que el buen manejo pesquero y el buen manejo de la acuacultura está de la mano de los usuarios. Entonces, lo que digo, en el mundo de la pesca se le llama comanejo, es esta relación entre ciencia, gobierno y ciudadanos o usuarios de los recursos que toman mejores decisiones. Entonces, por un lado, tenemos esta herramienta de evaluación rápida de cambio climático para Yucatán, para Sinaloa, que es una herramienta relativamente fácil de hacer, replicable y además tenemos redes de ciudadanos en específico tenemos una red de aprendizaje en cambio climático para pesca y acuacultura y lo que tratamos de hacer son recomendaciones de acción climática que se convierten en una política pública de protección a la actividad pesquera y acuícola y empezamos por estos dos estados, pero obviamente queremos que se replique, que se retome y que se replique pues en todo el país. Para el lado, para Sinaloa, estos son los resultados. Lo que tenemos, lo que encontramos, digo, lo que la metodología nos arrojó es que el aumento superficial tenemos cuatro efectos: el aumento superficial del agua, el aumento del nivel de medio del mar, eventos climáticos extremos y erosión de las costas. Para la metodología de Sinaloa, lo que nos arrojó es que el aumento superficial de la temperatura del agua tiene un alto efecto, o sea, tiene los mayores efectos para el mangle y para el estuario, y la erosión de las costas tiene un efecto alto para los tres ecosistemas costeros. Básicamente, el Golfo de California, lo que encontramos, o lo que nos dijo la metodología, el Golfo de California está experimentando un aumento gradual en la temperatura del agua, lo que afectará la ecología de los humedales costeros y el ambiente pelágico. Esto tendrá consecuencias significativas en la pesca y acuacultura y la salud humana, lo que aumentará la vulnerabilidad de los socioecosistemas en Sinaloa. La costa de Sinaloa está sufriendo un proceso notable de erosión en las desembocaduras de los ríos, los desagües agrícolas y los canales de las granjas acuícolas. Esto podría aumentar la vulnerabilidad de estas áreas con impactos directos en la infraestructura urbana pesquera y acuícola. Sinaloa tiene una alta probabilidad de experimentar eventos climáticos extremos, como huracanes e inundaciones. Estos fenómenos podrán aumentar la erosión costera y afectar negativamente la infraestructura pesquera, acuícola y humana. Lo comentaría la vulnerabilidad especialmente en las comunidades costeras. El nivel medio del mar en el Golfo de California está aumentando, aunque no lo suficiente para causar un impacto significativo en los hábitats evaluados en la región costera de Sinaloa. No obstante, su continuo incremento podrá afectar la vulnerabilidad del socioecosistema de mediano plazo. Digo, ampliar en palabras lo que decía la gráfica. Para el lado de Yucatán, que la mitología fue un poco distinta, aquí sí se enfocaron en las pesquerías más importantes del estado de Yucatán y lo que se encontró es que el mero rojo y el pulpo maya, que son especies muy importantes para los usuarios, para la economía de Yucatán, tienen una alta vulnerabilidad pesquera y una alta vulnerabilidad climática que yo creo que van muy ligadas. Y en el caso de Yucatán, la metodología nos arrojó que se podía, regiones con vulnerabilidad, y lo que encontramos es que entre mejor infraestructura existe,
es menos vulnerable. Y entre más infraestructura, o sea, peor infraestructura existe, hay menos vulnerabilidad. Hasta que hay una relación positiva entre mejor infraestructura y menor vulnerabilidad. Y como entiendo que se les está pasando en el chat del Zoom, los dos documentos amplios donde viene esta información más amplia y que pueden consultar y que son de divulgación, que ojalá que puedan descargar. Lo que nos arroja es que hay las políticas o las acciones consensuadas y priorizadas por el instrumento de diagnóstico de la evaluación rápida y por la validación que tenemos con este grupo de red. Lo que tenemos es que las políticas en priorización, lo más importante es el manejo integral de cuencas, luego el buen manejo pesquero y de la acuacultura integral y participativa, respeto a la normatividad, educación ambiental, vinculación intergubernamental entre protección civil, gobierno de los estados y gobierno federal, investigación y monitoreo y planes de acción enfocados al cambio climático, pesca y acuacultura. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan. Y igual a todos los ponentes con sus excelentes presentaciones. Entonces, si me permiten, voy a dirigir primero unas preguntas a nuestros panelistas y al final daré lectura a las preguntas que están poniendo en el chat. Igual, si tienen alguna otra pregunta, es momento de ponerla. Pues primero me gustaría empezar con el doctor Ricardo García, hablando un poco de esta, ¿no?, variabilidad climática y ambiental, oceanográfica. ¿Cómo va a afectar esta a los ecosistemas del noroeste de México en particular? Si nos puede comentar un poquito más. Gracias, Carmen. Sí, pues sí, indudablemente, pues con los estudios que ya se han ido realizando, pues en los últimos 30 años, sí hay evidencia, pues, de que sí está habiendo un cambio en la variabilidad ambiental, en las condiciones aquí en los dos ecosistemas, tanto el Golfo como lo del Pacífico, los cuales están pues teniendo, pues, o se está presentando una tendencia a aumentar en la temperatura. Eso ya está bien documentado y lo hemos estudiado, pues, ya directamente en algunos estudios específicos. También, y por ende, pues una disminución en la productividad. Aparte de eso, en cuestiones de temperatura, pues está habiendo una tropicalización de algunas zonas de los dos ecosistemas en las cuales no se habían presentado esas temperaturas. Que esto va a ocasionar, pues, desplazamiento o distribución, una disminución de la abundancia de algunas especies de importancia comercial y también de la parte ecológica. Y dentro del ecosistema, este aumento de temperatura, pues va a ocasionar una disminución, pues, en la productividad, la cual, pues, es la base de las redes tróficas, en las cuales, pues, tiene que ver mucho con la alimentación de muchas especies. Y al mismo tiempo, pues, yo creo que más a las especies bentónicas que algunas pelágicas, pues va a afectar más este cambio de temperatura y productividad, porque va a influir directamente, pues, en su dinámica poblacional, desde su reproducción, pues, en la alimentación, crecimiento y en su mortalidad. Entonces, pues, realmente, pues, vamos a tener un poco de mayor trabajo de investigación lo que necesitamos hacer, porque a pesar de que se saben bien los patrones de variabilidad de los dos ecosistemas, pero nos hemos dado cuenta que no tienen un patrón, entonces todos los años están cambiando. Sí, efectivamente, ¿no? El cambio es constante y año con año lo vemos. Muy bien, gracias por su respuesta, doctor Ricardo. Doctora Teresa Cavazos, con base a toda esta información que nos presentó de los modelos climáticos, las proyecciones climáticas, ¿no?, tan fuertes que vienen, ¿no?, para el futuro, precisamente, ¿cuáles son estos escenarios, ¿no?, climáticos previstos para la región esta, ¿no?, del noroeste de México, incluidos, pues, cambios en temperatura, el fenómeno, ¿no?, del Niño, esta oscilación del sur y su variabilidad? ¿Qué nos dicen estas proyecciones? Así, resumí esos posibles cambios en mi presentación, es decir, aumentos de temperatura, reducción en el pH, lo que significa más acidificación, aumento en el nivel del mar con sus respectivos impactos, especialmente en las zonas costeras,
La interacción océano-atmósfera pues genera eventos también atmosféricos más intensos, o sea, al calentarse el océano, eso impacta la posición de los sistemas de circulación, en particular la posición de los ciclones tropicales que pueden moverse un poco más hacia el norte, la corriente de chorro subtropical, que es típica del invierno, esa puede variar más, hay mucha incertidumbre respecto a eso, y es importante recalcar que en realidad los modelos globales aún tienen incertidumbres acerca de la variabilidad de las teleconexiones. En particular del fenómeno del niño, hay una gran dispersión en los modelos en cuanto a, o sea, la mayoría dicen que va a aumentar la variabilidad del niño. Sin embargo, cuando se ven los patrones espaciales, pues hay una gran incertidumbre entre unos y otros, y ese es un punto que yo estoy en el panel de intercomparación de modelos acoplados. Acabo de entrar ahora en septiembre, y una de las cosas que están viendo muy de cerca es la respuesta tropical de los modelos globales, precisamente porque pues todas esas teleconexiones del niño y las extratropicales que interactúan con el fenómeno del ENSO, pues son de suma importancia, especialmente que la zona tropical es donde hay la mayor cantidad de población en el mundo. Y con eso, pues lo que quieren es tener un mayor número de modelos globales de una escala de 10 kilómetros, cosa que pues ahorita los modelos más finos son hay unos de 25 kilómetros, son muy poquitos, y ahora va a haber algunos de 10 kilómetros. Precisamente un tema, un reto, que a lo mejor me ibas a hacer la pregunta al ratito, pero lo quiero resaltar ahora por si no hay tiempo. O sea, un reto desde el punto de vista oceánico es precisamente el downscaling o el rescalamiento de estos modelos globales a una escala de océano. Eso ya lo hicimos para la atmósfera, para el clima atmosférico de México y de otras partes, pero para el clima oceánico va muy atrasado esa parte, porque muchas de las cosas que hemos visto aquí de los impactos pues son derivados de las temperaturas del océano o del pH o la salinidad, pero pues hay otras variables oceánicas que sería muy importante analizar, y pues nosotros en CICESE queremos promover esa línea de investigación, downscaling de la modelación oceánica. Sí, gracias. Siempre ese es el problema, ¿no? Tener datos a la resolución de ciudadano fina en México. Bueno, muchas gracias, doctora Teresa. El doctor Luis, doctor Daniel Junge, ¿nos podría comentar qué áreas de la ciencia orientada precisamente, ¿no? Cambio climático, pesca y acuicultura, perdón, entonces demandarían mayor investigación? ¿Qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Por dónde podemos incidir, ¿no? En la investigación en esta temática? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, acuacultura le voy a dejar al doctor Martínez Córdoba que hable del tema, porque yo de eso sí no conozco mucho. De lo otro, mire, justamente el artículo este que estaba yo, con el que cerré la presentación, el de Miguel Ángel Cisneros y colegas, ellos ponen ahí un párrafo y son muy explícitos en cuáles son las limitantes del enfoque que están usando, ¿no? Y la limitante tiene que ver con que el conocimiento sobre los efectos del ambiente sobre los recursos pesqueros es sumamente limitado. Entonces ellos dicen estas proyecciones o estos supuestos o estimaciones informadas, que esos son, solo las podemos considerar como primeras aproximaciones burdas, incluso, no lo digo yo, lo califican ellos de esa manera, y yo estoy de acuerdo. Realmente fuera del lado del ambiente, lo que no cubrimos con satélites casi no lo tenemos medido. Entonces, hay muchas variables, como comenta la doctora Cavazos. Por ejemplo, la estructura vertical de la columna de agua es una variable muy importante, la turbulencia es una variable muy importante. No siempre se pueden medir o se pueden estimar todo por satélites, ¿no? Las temperaturas en el fondo, pues no tienen por qué ser las temperaturas que estamos midiendo en la superficie, y hay muchas poblaciones de bentónicos sobre las cuales pues no tenemos información del ambiente en el que viven, ¿no?
Eso en lo que se refiere al clima. En lo que se refiere a los organismos, pues hombre, más o menos sabemos cuánto pescamos, de algunos recursos tenemos cierto conocimiento. Yo le decía, el abulón, por ejemplo, bueno, es un recurso muy valioso, ha sido bastante estudiado. La medusa bola de cañón que citaba yo en la presentación, la estudió la doctora Juana López y eso vale como por 5 investigadores. Ha generado mucho conocimiento sobre eso, pero no es el común de los recursos, ¿no? Sobre muchos recursos tenemos grandes lagunas de conocimiento en términos de cómo responden, cuál es su fisiología, cuáles son sus óptimos, cuáles son sus límites de tolerancia. Y decimos temperatura porque es lo que tenemos más a mano, pero no es lo único que importa, la temperatura per se, ¿no? Otras variables también son importantes. pH, ¿qué efectos va a tener la acidificación? No tenemos mucha idea, salvo ideas generales de que la formación de concha en organismos con concha se entorpece o se dificulta. Pero solo tenemos eso, estas estimados informados, y necesitamos mucha investigación sobre el ambiente y sobre los recursos que nos permita llevar nuestras estimaciones informadas a algo que tenga más visos de certeza, ¿no? Para poder realmente abordar el tema de los efectos del cambio climático en los recursos pesqueros. Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, le voy a preguntar ahora al doctor Luis Rafael Martínez, ¿qué estrategias se podrían implementar en este sector acuícola, ¿no? Para hacer sistemas más resilientes, ¿no? Ante el cambio climático, ya sea medidas de adaptación, innovaciones tecnológicas, como lo mencionó, y incluso gestión, ¿no? ¿Por qué no? De los recursos. Si no, vamos a... Tiene el micrófono apagado. creo que está. Ya lo escuchamos. Bueno, entonces les decía, para que la acuicultura continúe siendo una actividad productiva y sostenible a pesar de las evidentes afectaciones del cambio climático, pues se pueden implementar algunas estrategias. Por ejemplo, para empezar, una selección adecuada de las áreas de cultivo en la que se deben de considerar aspectos geográficos, climáticos, ecológicos y socioeconómicos. Y desde luego que se utilizan las tecnologías de vanguardia para llevar a cabo todo esto. También una eficiente adaptación de la actividad a las nuevas condiciones y que deberá incluir, por ejemplo, una mejora de los alimentos y estrategias de alimentación, incluyendo el aprovechamiento del alimento natural, con énfasis en microorganismos libres o inmovilizados. Esto para compensar la falta o el encarecimiento de los insumos tradicionales como harinas de pescado. Hay que tratar de cultivar organismos que se adapten mejor a las condiciones extremas de temperatura, de salinidad, ya sea seleccionar a otras especies en lugar de las que se cultivan o mejorar las que actualmente se cultivan, mejoramiento genético, selección natural, etc. Implementar nuevos sistemas de cultivo o un manejo más sustentable de los sistemas actuales para garantizar el uso más eficiente del agua y de los nutrientes, sistemas de recirculación, de acuacultura integrada, aquaponics, floodponics, etcétera, etcétera. Y también un aprovechamiento más efectivo de los servicios ecosistémicos, energía solar, energía eólica, energía de las mareas, etcétera. Entonces, son algunas de las estrategias que se me ocurren que podemos utilizar para enfrentar esta situación. Sí, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Y ahora, pues, relacionado a estas políticas públicas, ¿no? Maestro Juan Quimba, ya hemos hablado mucho, ¿no? De los efectos y los impactos, ¿no? Del cambio climático en estos sectores, ¿no? De la pesca y la acuicultura. ¿Qué podrían hacer los gobiernos, ¿no? En términos de políticas de adaptación. ¿Qué sugeriría usted que se pudiera hacer en estas regiones del noroeste de México?
Fíjate que yo creo, o sea, yo me quedo con una política pública de participación y de comanejo de la acuacultura y la pesca. Para el caso de la acuicultura, es, para mí, digo, lo que yo conozco en Sonora es un ejemplo de organización. Tienen los comités de sanidad acuícola del estado de Sonora, y ahí hay comités en Baja California, en Sinaloa, y creo que donde todos donde hay acuacultura. Digamos, es una población relativamente homogénea, digo, tienen como características similares, tienen, digamos, relaciones de negocios entre ellos y se juntan, se reúnen en estos comités de sanidad acuícola y toman decisiones sobre su actividad, este, generan conocimiento, toman decisiones con el gobierno a partir del conocimiento, y creo que eso los pone un paso adelante en términos de la adaptación. O sea, si tú estás, digo, creo ahora es para sanidad acuícola, pero obviamente ven todos los problemas que se les van aquejando. Creo que esa es la política pública correcta. Para el caso de la pesca es lo mismo, lo que pasa es que es mucho más complejo porque son los actores económicos son mucho más heterogéneos y puedes encontrar actores o grupos muy organizados, que son ejemplo a nivel mundial como los sardineros, pero también tienes poblaciones en un poblado costero en medio de donde no hay carreteras, y entonces eso es muy difícil, poderlos organizar y poder hablar de que hay una representación y que la información llega a todos lados. Creo que ese es el mayor reto, pero para mí, o sea, el poder manejar las pesquerías y la acuacultura a partir de estos comités donde hay ciencia, hay participación, están los usuarios, está el gobierno, esa es la mejor política pública para adaptarse. Sí, definitivamente, ¿no? Comunicarse, ¿no? Entre todos los sectores. Sí. Muchas gracias, maestro Juan. Tenemos unas preguntas del público que me voy a permitir leer. Ustedes decidan quién quiere tomarla, la respuesta. La primera es una pregunta general. La amenaza constante de proyectos como el gasoducto en Baja California Sur, ¿esto cómo podría afectar a los procesos de pesca y acuicultura? No sé quién quiera contestar a esta pregunta. No se atreven. Está un poco difícil. Tenemos otra. Digo, lo que ocurre es que quizá habría que conocer qué detalles del proyecto son los que preocupan, pues, ¿no? Para poder realmente opinar Sí, si sí, claro. representa o no una amenaza. Yo por lo menos no lo conozco. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿cuáles serán las consecuencias para la fauna marina ante una subida cada vez más rápida del nivel del mar? ¿Quién guste tomar la respuesta? O pueden ser dos personas incluso, tenemos un poquito de tiempo. Yo como variable física no le veo, salvo cuestiones, digamos, locales, pues, ¿no? Que se pudiera afectar alguna laguna en lo particular o demás. Como un cambio en el ambiente marino tomado en su conjunto, me parece que de todas las variables que estamos hablando, es quizá la que menos efectos evidentes, por lo menos, tiene. Pero Juan comentó algo por ahí de resultados que tenían que ver con nivel del mar, entonces quizá él puede ampliar esto. Sí, digo, exactamente, creo que dentro de la matriz de resultados del estudio Sinaloa, lo que en nuestro horizonte de planeación, que es a 10 años, que es un horizonte corto, pues porque son políticas públicas, la variable que menos efecto tenía en los ecosistemas costeros era la temperatura, el nivel ¿cómo se llama? Del océano. Digo, siempre es debatible, pero sí es la que menos efecto tenía, la que tenía ¿cómo se llama? La señal más baja. Ok. Y Pues sí, adelante, doctora Teresa. tendría más impacto la subida del nivel del mar en otras cosas, otros temas costeros.
como por ejemplo el que tenemos muchos acuíferos muy cerca de la costa y entonces pues la subida del nivel del mar implica una entrada de más salinidad, y otras cosas, pérdida de costa, manglares, etcétera, ¿no? Pero Sí, no claro. la vida propia marina, ¿no? Sí, 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 esos son más los impactos a nivel ecosistémico, ¿no? Y Más costeros, y costeros. costeros sobre todo. Tenemos también otra pregunta de interés sobre el atún, aleta amarilla, que dicen es la cuarta pesquería de importancia económica en México. ¿Hay evidencia de que el aumento de la temperatura superficial del mar afecte la biomasa de esta especie en particular? No sé si alguien tenga algún dato sobre esta especie. En los trabajos que alcancé a revisar para esta presentación, concretamente en esta revisión histórica de los efectos que es del 2019, no sé si hay algo más reciente, yo no lo encontré, no figura el aleta amarilla como una de las especies que, que tenga disminuciones en rendimientos que podamos asociar al calentamiento global. No obstante, en el trabajo de Cisneros y colaboradores, sí proyectan ellos como consecuencia del cambio climático hacia el futuro una disminución, me parece que en el orden del 10%. Gracias, doctor Daniel. Entonces sí va a haber una afectación en este caso, ¿no? Otra pregunta también general. ¿Cómo ha alterado los cambios en la temperatura y el pH los patrones migratorios en especies como el atún y qué implica esto para la pesca local? Los cambios en temperatura y pH en los patrones migratorios de algunas especies, ¿no? ¿Y qué implicaría esto para la pesca? Bueno, la respuesta puntual no la tengo, no sé si hay algún estudio, no lo conozco, si hay algún estudio específicamente sobre efectos del calentamiento global sobre los patrones migratorios del atún. Lo que sí hay, en términos generales, es un consenso en el sentido de que las especies tropicales, como los atunes, van a expandir su distribución hacia el norte, bueno, hacia los polos, ¿no? Es decir, esta tropicalización que la comentaba Ricardo, el doctor García Morales, es un fenómeno generalizado que implica que especies tropicales vayan a ocupar latitudes más altas, ¿no? Zonas más que ahora son más templadas. Esto implicaría, pues, no sé si cambios en los patrones migratorios, supondría uno que sí, pero sobre todo, digamos, cambios en los patrones de distribución, ¿no? Del atún y de muchas especies, ¿no? Es uno estos cambios en la distribución es uno de los efectos generalizados que prevén los especialistas como consecuencia del cambio climático. Sí, 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 definitivamente. Muchas Sí, gracias. Carmen, Sí, ahorita adelante, Ricardo. Adelante, doctor. pues me vino a la mente pues el estudio que realizamos en mi licenciatura hace un montón precisamente que trabajamos con atún, pues y coincido pues con la respuesta de Daniel porque pues siguen un patrón. Hicimos un estudio de las abundancias, de las capturas, más bien de las capturas puntuales. Entonces, y en qué zonas o en qué rangos de temperatura estaban las mayores abundancias. Entonces, cada año con año, pues esas abundancias fueron cambiando y moviéndose de acuerdo a los rangos de temperatura, porque pues es un organismo que busca principalmente, pues se mueve. Si él no encuentra una área idónea, si no se tiene una área idónea donde esté a su alimento, pues se va a desplazar, que tiene una capacidad de desplazamiento, pues tremenda por ser un pelágico, pues demasiado grande. Entonces se puede mover a las áreas donde su alimento se encuentra. Entonces, actualmente yo ya no he revisado pues en algún estudio que abarque en su totalidad la pesquería, a lo mejor aquí en la parte dentro del Golfo y tanto en el Pacífico, porque realmente los barcos, bueno, y la información es escasa, no tenemos acceso a ello como para hacer o actualizar un estudio de ese tipo. Bueno, en cuanto a lo que respecta a nuestro equipo de trabajo que ve la parte ambiental, la parte oceanográfica y la parte de relaciones ambiente-recursos. Pero sí, eso sí van a tener un efecto generalizado muchas de las especies a ese cambio de distribución o a ese cambio de rango de distribución, pues de acuerdo a la tropicalización.
Sí, sobre todo, ¿no? Sus rangos los pueden ampliar, acotar o moverse, ¿no? Muy Sí. bien, muchas gracias. La última pregunta para ya cerrar es para el maestro Juan. Nos dicen, con respecto a la asociación entre vulnerabilidad e infraestructura, en eso de mayor o menor vulnerabilidad, no es referente hacia la capacidad de respuesta, ya que el fenómeno natural impactará a una mejor o deficiente infraestructura de igual forma, y esta es susceptible de que sea afectada de igual forma. Sí, digo, creo que hay un reto de ingeniería muy fuerte con estos nuevos, fenómenos climáticos. Digo, la infraestructura ya la tienen que construir para huracanes categoría 5 y en eso entiendo el comentario de Moisés. Este, pero, o sea, en general, tener buenos caminos, tener acceso, te ayuda a adaptarte, o te ayuda a que teniendo un fenómeno natural tipo huracán, pues haya más facilidad de llegarte ayuda. Pero efectivamente digo, creo que ahorita en los tiempos como está cambiando tanto, no, la infraestructura actual no está adaptada a los fenómenos y a la intensidad que es de los fenómenos con que está ocurriendo. Sí, gracias. La doctora Teresa Cavazos tiene una duda sobre si el calentamiento esperado en el Golfo, ¿no?, de California, ¿se esperarían cambios en la distribución de ballenas y delfines que llegaran al Golfo? La verdad, Pues, no lo sé yo, ¿no? Pero ¿qué no, piensan ustedes? Sí, yo me voy a permitir ahí dar, pues, hacer unos comentarios. Por ahí tenemos un trabajo ahí publicado en Marine Ecology donde sí, pues sí, hay una disminución. Bueno, se hizo un estudio de la distribución y abundancia de misticetos, particularmente en este estudio, de grandes ballenas en el Golfo, donde dependiendo de la temporada del año, pues, y de la temperatura y concentración de clorofila, que había un aumento o una disminución de los organismos. Cuando tenemos, pues, temporadas de verano, había, pues, una menor distribución de organismos y de las diferentes especies, 8 especies que se analizaron y que tenían que ver, pues, con el aumento de temperatura. Aparte que son organismos, pues, que termorregulan y aparte son migratorios, pues, también la mayor concentración de organismos, mayor abundancia de organismos estaba, pues, en la temporada de invierno, pero sin embargo había patrones de los organismos que se ubicaban principalmente en zonas frontales de temperatura, zonas frontales de concentración de clorofila y en las estructuras de mesoscala, donde se distribuye, pues, principalmente su alimento dependiendo de la especie. Entonces, sí hay efecto, pues, en los en la diferente distribución de los años entre años. Ok, pues ahí está, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ya vamos a cerrar, ¿no?, esta sesión, este panel. Agradezco de corazón a todos los participantes, tanto el trabajo previo, las reuniones que sostuvimos, que fueron bastantes, ¿no?, en la organización, en esto, y sus excelentes presentaciones el día de hoy. Y también, pues, agradecer al comité organizador de este congreso por el espacio de nuevo, y pues en particular a nuestro equipo, ¿no? Aquí el Petit Comité de Trabajo de Cambio Climático, a doctor Carlos Lizárraga, la doctora Cristina Peñalba, la doctora Juana, y todos los que estuvimos aquí trabajando, pues les agradecemos sobre todo darnos este espacio y compartir, ¿no?, con todo el Congreso, con todo este Programa Nacional de Cambio Climático, lo que ocurre por acá en el noroeste de México. Pues Muchas sin más, gracias. les agradezco. Muchas gracias a Gracias, hasta todos. luego, bye. Muchas gracias a los ponentes. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM les agradece su participación y esperamos verlos el próximo año. Muchas gracias. 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 Gracias, con gusto. Dios, Hasta gusto en luego. verlos, bye. En este momento se está transmitiendo en Facebook del PINC la transmisión cruzada de la UAM Azcapotzalco. El título de la ponencia es Desafíos emergentes para un mundo en transformación, por Erika Zavala Oropesa del Instituto Nacional de las Mujeres. Presenta Plan Nacional de Acción de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático. Ya les dejamos la liga por si quieren ver las ponencias, ahí están, la pueden consultar. El día de mañana tenemos
el siguiente cronograma. Empezamos en punto de las 10 y a las 11:30, el segmento de la Universidad Pedagógica Nacional. De 11:30 a 1, los ganadores y ganadoras del segundo premio de artículos en cambio climático, categoría 3. De 1:30 a 2:30 está la conferencia magistral Cambio Climático y Salud, integrando ciencias climáticas con epidemiología para comprender los efectos, mitigar riesgos y reducir vulnerabilidad. Presenta a la doctora Coral Salvador de la Universidad de Vigo. De 2:30 a 3:30 en nuestro receso, y de 15:30 a 17 horas es el segmento de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mesa, Riesgos Hidrometeorológicos y Vulnerabilidad Socioambiental desde las Ciencias Sociales. Un enfoque comparado, los casos en el Valle de México y San Cristóbal de las Casas. Y finalmente cerraremos el día de mañana, de las 17 a las 18:30, el segmento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. La mesa se llamará Investigación en Variabilidad y Cambio Climático con aplicaciones en la agricultura y recursos hídricos. De nuestra parte es todo y esperemos verlos el día de mañana. Muchas gracias por su permanencia y que tengan excelente noche.